Les decía que hoy se llevó a cabo una nueva audiencia en el juicio oral que se sigue contra Martín Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua. La semana pasada comentábamos también este caso porque su ex amigo, hoy delator, José Manuel Hernández, reveló que fue el intermediario entre el también expresidente y una de las constructoras para poder acceder al pago de coimas por 1.300.000 soles para que finalmente esta empresa obtenga la buena pro de la obra Hospital de Moquegua. Hoy hemos escuchado a 3 empresarios de la constructora ICSA que han reafirmado lo que dijo la semana pasada José Manuel Hernández, que efectivamente conocían de que Martín Vizcarra le solicitó esa coima, que José Manuel Hernández fue el intermediario y que finalmente ese dinero sí se llegó a pagar en varias partes. Vamos a hablar sobre este tema y sobre lo que ha ocurrido hoy en esta audiencia y el futuro legal, por supuesto, del señor Martín Vizcarra con el abogado penalista Julio Rodríguez, que ya nos acompaña en estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. Un placer para mí, Tatiana. Muy buenas noches. ¿Se complica un poco más la situación de Martín Vizcarra? ¿Cómo ha visto esta audiencia? Bueno, se le sigue complicando, como alguna vez creo lo hemos conversado hace un tiempo. Es uno de los casos más sólidos que tiene el Ministerio Público dentro de lo que se llama esta novela Lavajato. Es un caso en donde ya las personas que han declarado se han acogido a mecanismos de delación premiada, han reconocido su involucramiento en los hechos y les han dado los beneficios correspondientes. Por lo tanto, no solo estamos ante versiones testimoniales, sino versiones de personas que han corroborado su dicho, razón por la cual éstas adquieren mayor contundencia. Y eso definitivamente lo coloca a Vizcarra en una situación de bastante fragilidad respecto al resquebrajamiento de la presunción de inocencia, que es la labor que tiene que hacer el fiscal en juicio. De acuerdo. Vamos a escuchar el testimonio de Rafael Granados, gerente comercial de la constructora ICSA en su momento, quien señalaba y confirma lo dicho por José Manuel Hernández, que hubo un pago de coimas a Martín Vizcarra. Fueron pagos hechos en efectivo. Hubieron 6 entregas que se hicieron a través del señor José Hernández. Estas entregas fueron entre cantidades de entre 100 y 200.000 soles más o menos, ¿no? Se daban el señor Hernández venía a mi oficina, previa coordinación, yo le entregaba un sobre de Manila, donde se encontraba el dinero. Posteriormente hubieron 2 entregas, una que hice yo directamente al señor Martín Vizcarra por $30.000, $30.000, un equivalente a los 100.000 soles, y otra que hizo el señor Fernando Castillo, en la casa del señor José Hernández, por $60.000, que era un equivalente en aquella época aproximadamente a 200.000 soles más. 6 entregas en efectivo y dice que las pagó porque aceptó la propuesta con la finalidad de no perder el contrato, ¿no? Él también asume la culpa, también se inculpa en este caso y finalmente termina contando cómo es que se dieron estas entregas. Así es, y esto no solo lo acaba asumiendo, obviamente como que cualquier persona que se acoge a estos mecanismos tiene que asumir su responsabilidad, sino que tiene que detallar y verificar la Fiscalía que esa versión no genere ninguna contradicción ni con la tesis de imputación ni con las demás personas que tienen también la misma condición de acogidos a sistemas premiales o de personas que no tienen esa condición, pero que son testigos, que son neutrales versus los hechos. Entonces, todo eso la Fiscalía lo ha ido constatando, razón por la cual la situación de Vizcarra, vuelvo a repetir, es muy, pero muy complicada. Este no es un caso que se esté viendo en contra de Martín Vizcarra por su calidad de exmandatario, sino de exgobernador. Correcto. Pero no sé si tú recuerdas en todos estos casos que vamos viendo si ha habido otro expresidente con tanto detalle que se cuente que haya recibido coimas y tantas personas, además, teniendo un mismo relato en su contra. No, ni siquiera Toledo. Ni siquiera Toledo. Porque Toledo tiene a su ex amigo que se acoge a esta versión. A Toledo lo que lo condena finalmente no solo es la versión de su ex amigo, sino adicionalmente todas las rutas del dinero absolutamente mapeada por la Fiscalía y evidenciada en los actos posteriores de conversión y transferencia de bienes. En el caso de Vizcarra lo que se tiene claramente es las personas que han entregado el dinero, que han acreditado
a través de los extractos bancarios cuándo sacaron ese dinero. Y eso confirma las fechas de las reuniones, y uno de ellos, que es Castillo, diciendo: yo mismo le entregué el sobre que se armó con $60.000. De acuerdo, esa es, digamos, la parte final, pero antes, por ejemplo, Granados dice, venía José Manuel Hernández a recoger los sobres y yo le entregaba los sobres, que es lo mismo que José Manuel Hernández dijo la semana pasada. Yo iba a recoger porque Martín Vizcarra me enviaba como una especie de intermediario, y Martín Vizcarra y su abogado han hecho énfasis en un punto aquí, y es que José Manuel Hernández nunca abrió los sobres y no vio directamente el dinero. ¿Esto es relevante? Irrelevante, irrelevante. Porque lo comenta además su abogado, ¿no? Para el derecho penal lo que se establece son pruebas por indicios. Creo que alguna vez también lo hemos comentado. Yo no necesito tener al asesino con la pistola, ¿no?, humeante después de haber hecho el disparo. Eso no lo necesito. Si yo tengo al asesino que ingresa al lugar en la hora de la muerte y lo tengo saliendo del lugar con la persona ya muerta, esto significa que los indicios lo colocan como autor del hecho. No necesito la foto, no necesito el video disparando. Exacto. Entonces, en este caso exactamente se aplica la misma regla. Yo tengo todo lo periférico constatado, y es más, vuelvo a repetir, Castillo también ha dicho que él mismo le ha entregado. Y a ello hay que agregar los chats, porque además hay chats en donde coordina Vizcarra las reuniones. ¿Para qué vas a coordinar reuniones con estas personas si no es, aparentemente, según lo que narran todos, el recibir los pagos de la obra otorgada? De acuerdo, porque justamente Martín Vizcarra dice, demuéstrenme que eso efectivamente ocurrió, que yo recibí el dinero, porque claro, parece que él quiere que efectivamente exista la foto o el video de que alguien le está entregando los fajos de billetes. Pero ya estamos constatando una serie de indicios, como bien señalabas, testimonios, chats, coordinaciones, retiros también de dinero, que todo va sumando, y finalmente estamos escuchando distintos testimonios, pero que todos siguen una misma ruta. Martín Vizcarra solicitando dinero a través de una persona, y que eso finalmente sí se terminó dando. Ahora, su abogado en algún momento ha intentado vincular la declaración de Granados con el hecho de que Martín Vizcarra, cuando ya era ministro, denunció al Club de la Construcción. Entonces lo que dice es, yo no puedo haber, digamos, visto beneficiada por esta empresa que luego yo misma la denuncié. Ese argumento, digamos, ¿tiene solidez? ¿Te causa gracia? En absoluto. O sea, es subirse al barco, ¿no?, cuando ve que el barco va marchando bien, o viceversa, bajarse del barco cuando ve que se está hundiendo. En ese momento él vio que toda la ola del abajato comenzó a crecer, ¿no? Él acabó apoyando a los fiscales en aquel momento, ¿no?, politizando las investigaciones, y de la misma manera trató de marcar una distancia con los hechos respecto a los cuales él estaba incriminado, ¿no? Evidentemente su intención era tratar de desligarse, lo que el día de hoy se constata resultó imposible, a pesar de que hubo en algún momento una cierta relación, entre comillas, de apoyo recíproco entre estos fiscales y Vizcarra a través de los medios de comunicación. Porque en algún momento además el abogado le pregunta a Granados, ¿usted obtuvo lícitamente la adjudicación de la obra? Y le dice, no señor, porque le tuve que pagar a Martín Vizcarra. O sea, clarísimo además por dónde va. Y Castillo ha dicho adicionalmente, esto ha sido casi una extorsión o chantaje. Vizcarra me chantajeaba o me extorsionaba porque era eso o no me entregaban la obra. Evidentemente eso no lo releva de responsabilidad, claro está, pero lo que hace es pintar de cuerpo entero a esta persona buscando obtener ventajas indebidas a partir del cargo público. Vamos a escuchar la declaración del señor Dibós. ¿Ese requerimiento que realizó el señor Martín Vizcarra era lícito? Evidentemente era totalmente ilícito. Era como un chantaje, eso es lo que sentí. Cuando me lo contaron, yo pensé en esa palabra, como una extorsión, un chantaje. Yo estaba primero muy preocupado cuando me hacía la exigencia, porque el señor Vizcarra era ya vicepresidente de la República y ministro de Transportes. La empresa a la cual yo representaba en aquella época, ICSA, tenía varios contratos en el Ministerio de Transportes, ¿no? Entonces, si cualquier cosa que yo no hiciera caso a lo que dijera, nos podía traer consecuencias. 200.000 soles era lo que pedía, y lo llevé, como le repetí anteriormente, en mi respuesta anterior, en dólares, $60.000. El ingeniero Hernández, en la conversación, en un momento
me hacías un poco de señas, entonces era el momento, entonces yo lo miré, como que ya le dicen saber que ya me había dado cuenta de lo que me estaba diciendo, yo me paré, saqué de mis bolsillos el dinero y los puse como una repisa que había ahí en la sala, y el ingeniero Vizcarra se paró, se incorporó, lo recogió, puso ese dinero en su bolsillo de su saco, su pantalón, de su saco y de su pantalón, y procedió luego a sentarse. Entonces yo le dije algo así como, con eso ya cumplimos, ¿no? Todo bien, y le hizo señal afirmativa. Es fuerte esta declaración porque en la parte inicial describe a Martín Vizcarra como un chantajista y extorsionador. Si no me das el dinero, no te adjudico la obra. Correcto. Y esto además comienza a narrar cómo es que él finalmente le hace esta última entrega directamente a Martín Vizcarra, y el lujo de detalles además coincide con los otros relatos, ¿no? Los otros relatos también están cargados de mucho detalle. Vino esta persona, se sentó, lo recibió, se lo puso en un sobre, billetes de esta denominación. O sea, todo está muy claro. Y adicionalmente hay que tener siempre bajo la lupa de que uno de ellos era funcionario público también al momento de los hechos, que es Hernández. Claro. Sabiendo las complicaciones que eso le significa, optó por decir lo que sucedió, y en esas circunstancias ya no resulta plausible la posibilidad de que se haya realizado una suerte de coordinación en versiones, porque cada uno las daba por separado y en su momento no se sabía quiénes estaban cogidos a los mecanismos de delación. Claro. Por lo tanto, no había forma ni siquiera de coordinar versiones. Entonces, todas estas versiones han mantenido una coherencia absoluta, que es lo que a la larga ha significado la situación en la que está Vizcarra el día de hoy. Esa coherencia justamente es de la que habla en un momento Martín Vizcarra, y él dice: todos han coordinado, todos se han coludido para tener una misma versión coherente y todos declarar en mi contra. ¿Cuál sería el objetivo si estas personas finalmente están reconociendo que ellos mismos han cometido un delito? Sí, claro, de ninguna manera es que se pongan de acuerdo para ser autorresponsables de actos criminales. Esto los colocaría en un escenario absolutamente muy complicado, y lo que en la práctica sucede es que siempre, y esas son las reglas de los mecanismos de delación premiada, los primeros que se acogen y finalmente dan la versión de los hechos son a los que la Fiscalía les da importancia, porque si con esa versión se construye una imputación sólida, ya no necesitan la versión de otros. Claro. Y conforme las versiones se hagan mucho más contundentes y apunten a las cabezas de las estructuras criminales, la Fiscalía va a tomar mucho más interés. Y así es como funcionan este tipo de mecanismos. Y ello ha significado que todas las personas que estaban por debajo de Vizcarra lo que han hecho es dar versiones que al final han coincidido, porque el nivel de detalle, como tú mismo lo señalas, no va a permitir pues ningún tipo de error. Mientras más detalles doy, más peligrosos son si es que estoy mintiendo, claro, porque eso va a llevar a errores y a contradicciones. Que eso es lo que tiene que hacer además la defensa de Martín Vizcarra, ¿no? Así es. Buscar esas contradicciones que fallen la narrativa, y no lo ha logrado hasta ahora. No ha logrado porque incluso hasta en los detalles, porque se han ajustado a la verdad, no han habido contradicciones. Exacto. Y eso es lo que hace mucho más contundente estas versiones y lo coloca a Vizcarra, como lo hemos conversado antes, creo yo, en el mediano plazo, y me refiero a mediano plazo, un par de meses máximo, ante sentencia ya final en este caso. Es importante señalar también que las 3 personas que han declarado el día de hoy son colaboradores eficaces con condena. O sea, eso quiere decir que todo lo que han dicho ya fue verificado y corroborado. Ya fue corroborado, sentencia homologada, aprobada por juez. De acuerdo. Entonces, digamos que han presentado y han acreditado, ya no son solo sus dichos, sino que han podido contrastar con chats, con pruebas, con todo lo que hayan mostrado. Con todo lo que comenté al inicio, es decir, no se trata de la versión simplemente ausente de elementos periféricos, no. Son versiones con elementos periféricos. Deben haber incluso no solo los teléfonos, los chats, sino posicionamiento la geolocalización, claro, que va a permitir ubicar dónde estaban, los extractos de cuentas bancarias, las coordinaciones con cámaras de vigilancia de ingreso de las personas a los edificios, oficinas, claro, etcétera. Toda esa información es la que se ha copiado y finalmente ha dado que la Fiscalía tenga un caso sólido en este aspecto. De acuerdo, 2 meses entonces y podríamos ya tener una sentencia condenatoria para Vizcarra, ¿no? En medio de este juicio podríamos decir paralelamente que ha habido
dos victorias para Martín Vizcarra. Una de ellas es que el juez le ha permitido, por ejemplo, viajar a Tacna, Moquegua, ahora para fiestas. Y también la segunda, amparándose en una reciente ley de este Congreso, puede viajar libremente por todo el país. Esto sumado a que el 4 de enero se termina su impedimento de salida del país. Y ahora viendo este panorama, que es cada vez más complicado para Martín Vizcarra, podría tranquilamente fugarse, si así él lo desea, salir del territorio nacional, incluso amparándose en su protección a la libertad, como está de moda, ¿no? Como ha hecho Cerrón, Nicanor Boluarte también en su momento. ¿Qué debe hacer la Fiscalía? Sí, lo único malo es que la Fiscalía no ha ido, y esto lo criticable, a la velocidad necesaria. La Fiscalía debió comenzar a ir al galope teniendo un caso tan sólido. Acelerarlo al máximo una vez homologadas las sentencias de colaboración. ¿Para qué? Para que evitar justamente lo que puede suceder. ¿No? No podemos de ninguna manera, si es que respetamos Estado de Derecho, permitir que una persona acabe teniendo medidas por encima de los plazos establecidos en la ley. De acuerdo. Y esa es la situación en la que está Vizcarra a partir del 4. ¿No? Ya se han vencido las posibilidades de que tengan medidas coercitivas y por lo tanto va a tener que estar bajo un régimen de comparecencia. La comparecencia no significa tampoco una libertad absoluta. Claro. Ya lo ha dicho claramente el Tribunal Constitucional y lo han dicho varios expertos en la materia. O sea, una persona con comparecencia sigue siendo una persona con un estándar de libertad mucho más pequeño afectado, pero sigue estando afectado porque tiene que someterse a las reglas del proceso. De acuerdo, Entonces, porque si no se le puede revertir. Así es, una fiscalía tiene que ser bastante creativa para buscar qué mecanismo va a aplicar para el final del juicio y de esta manera tratar de reducir la posibilidad de que se produzca una fuga. Porque el fiscal Juárez Atoche ha dicho que va a buscar ampliar esta medida. Eso significa que se tendrá que convocar a una audiencia nueva, ¿no? En paralelo a la que estamos viendo. Y, por ejemplo, los testimonios de estos empresarios, el de Juan Manuel Hernández, que hablan todos de actos de corrupción, ¿podrían sumarse? No, ya no suman al respecto. Las medidas coercitivas de carácter personal solo tendrían que valorar el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Dado que ya declararon las personas involucradas en los hechos y que se acogieron, el peligro de perturbación es extremadamente bajo, ¿no? Casi ausente. Lo que subyace simplemente es el riesgo de fuga. Y el riesgo de fuga por el quantum de pena al que se expone Vizcarra y por la inexistencia de otro mecanismo que pueda salvaguardar de manera coherente su presencia durante el final del enjuiciamiento. Esa es la parte en la que la Fiscalía va a tener que ser creativa para saltar el obstáculo formal de tener un plazo vencido. Creativa dentro de los estándares que permite la ley. Siempre. Pero claro, si estamos llegando ya a la etapa final y prácticamente todos los abogados sostienen que ¿sería el resultado una condena para Martín Vizcarra? ¿Eso no incrementa el riesgo de fuga? Sí, claro, lo incrementa, pero más allá de que se incremente el riesgo de fuga, si yo no tengo posibilidades legales para extender más medidas coercitivas de carácter personal, va a ser bien difícil que un juzgado o una sala le otorgue una medida de esa magnitud a una persona que ya tiene más de 40 meses con una medida vigente. De acuerdo, porque he escuchado también algunos abogados que decían que el solo hecho, por ejemplo, que sea inminente una condena, no bastaba para que se le dicte una medida como esta y que efectivamente la Fiscalía tiene que probar que existe un riesgo de fuga porque, por ejemplo, Martín Vizcarra acude a todas las audiencias, ¿no? Sí, claro. Está presente ahí. Y aparentemente ha acreditado también los arraigos suficientes. Ahora, lo único que tiene de complicado, ligeramente complicado, es que él mismo con su sobreexposición en medios no convencionales, lo coloca también como una persona más difícil que pase desapercibida en cualquier punto fronterizo. Le va a generar un poquito más de dificultad. Es decir, si estamos hablando de un intento de fugarse del proceso, no lo va a poder hacer de ninguna manera por cualquier punto de nuestra frontera que esté controlado. Lo va a tener que hacer de forma clandestina y esto sí le complica la situación porque sin pasaportes,
sin documentos que permitan garantizar una salida, va a ser más complicado que se suba un avión para irse a otro lado. De acuerdo, de O acuerdo. sea, Bueno. no va a ser fácil, en todo caso. No va a ser fácil, tampoco es imposible, ya lo hemos visto Obviamente. con Inostroza o en su momento con Alejandro Toledo, cuando se le relajaron un poco las medidas, flexibilizaron, terminó yéndose a Estados Unidos y eso le ha costado al país años, ¿no? así es, y años. millones también. Ojo que Muy Toledo bien. tenía residencia. Sí, claro, su situación, digamos, era tenía diferente. una ventaja en ese aspecto. De acuerdo, muy bien. Gracias, doctor Rodríguez, por Un habernos placer para mí, acompañado Tatiana. esta noche, muy gentil. A ver, vamos ahora.